Martín instaló cámaras de seguridad en la residencia donde vivía su madre, una mujer de avanzada edad. Al revisar las grabaciones, quedó paralizado por lo que descubrió. Todo comenzó un día soleado, cuando decidió visitar a su madre de manera inesperada. Aunque sus visitas habían disminuido debido a sus múltiples responsabilidades, siempre había confiado en que el lugar ofrecía el cuidado adecuado para ella. Sin embargo, ese día algo en su interior lo impulsó a ir sin previo aviso. Al llegar, el entorno parecía habitual, ancianos paseando, enfermeras conversando, y una atmósfera serena envolviendo el lugar. Pero cuando entró en la habitación de su madre, su percepción cambió drásticamente. Ella estaba sentada en su silla de ruedas, mirando por la ventana con una expresión de agotamiento que Martín no recordaba haber visto antes. Sus manos temblaban ligeramente, y al saludarla con una sonrisa y un beso en la frente, ella pareció sobresaltarse. «Hola, mamá», dijo con calidez. «¿Cómo te encuentras hoy?». La respuesta de su madre fue un escueto «Estoy bien, hijo», acompañado de una sonrisa forzada, muy distinta a la fortaleza y energía que solía caracterizarla. Martín sintió un vacío en su mirada, una ausencia que le preocupó profundamente. Intentó reconfortarla, tomando su mano, pero ella la retiró rápidamente, como si evitara cualquier contacto. «Mamá, ¿qué te ocurre? Te noto diferente, ¿ha pasado algo?», preguntó Martín con genuina inquietud. Ella desvió la mirada hacia la puerta antes de susurrar: «No es nada, hijo. No te preocupes por mí». Sus palabras, lejos de tranquilizarlo, intensificaron la sensación de que algo no estaba bien. «Estoy bien», repitió, pero su tono no convenció a Martín. Él insistió, acercándose más para que nadie más pudiera escuchar. «Mamá, por favor, dime la verdad. ¿Te está pasando algo aquí?». Su madre cerró los ojos durante unos segundos, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Luego cambió el tema. «¿Cómo está el trabajo, hijo?». «Hace tiempo que no hablamos de eso», dijo, sonriendo de manera forzada, tratando de desviar la conversación. Martín supo en ese momento que algo no estaba bien. Su madre siempre había sido directa y no tenía miedo de decir lo que pensaba, pero hoy algo la hacía callar. Tal vez era miedo o quizá vergüenza, pero fuera lo que fuera, ella no se sentía segura para hablar. Eso lo inquietó profundamente. A lo largo de la visita, notó más señales que aumentaron su preocupación. Su madre apenas comía la comida que le habían dejado en la mesa, y cuando una de las cuidadoras entró en la habitación, su madre bajó la cabeza y evitó hacer contacto visual. Martín también notó que la cuidadora apenas les prestó atención, ignorando la presencia de ambos y saliendo rápidamente de la habitación sin una sola palabra. Cuando llegó el momento de irse, Martín no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. «Te veré pronto, mamá», dijo, abrazándola suavemente, aunque sintió que su abrazo no fue correspondido del todo. Ella sintió, pero no lo miró a los ojos cuando se despidió. En el camino de regreso a su coche, Martín no podía dejar de pensar en el comportamiento extraño de su madre. Siempre había confiado en la residencia, pero ahora la actitud de ella y la indiferencia de los cuidadores le hacía sospechar por qué su madre estaba tan retraída y por qué parecía tan nerviosa cuando la cuidadora estaba cerca. Martín sabía que no podía ignorar lo que acababa de presenciar. Había algo más detrás de la aparente tranquilidad de la residencia y estaba decidido a descubrir qué era. Durante los días siguientes a su visita a la residencia, Martín no podía quitarse de la cabeza la extraña actitud de su madre. Las evasivas respuestas, la forma en que parecía nerviosa y su incomodidad cuando la cuidadora estaba cerca lo atormentaban. Trató de convencerse de que quizás estaba exagerando, que tal vez su madre simplemente estaba pasando por un mal día. Pero cada vez que lo pensaba más, algo en su interior le decía que no debía ignorar lo que había visto. Decidió llamar a la residencia para preguntar sobre su madre. Cuando habló con una de las encargadas intentó ser lo más directo posible, sin parecer paranoico. «Hola, soy Martín, el hijo de la señora Luisa Hernández. La visité hace unos días y me pareció que estaba un poco más apagada de lo habitual. Quería saber si ha notado algo diferente en su comportamiento últimamente», preguntó, intentando sonar despreocupado. La respuesta que recibió fue tan fría como automática. «No hemos notado nada fuera de lo común, señor, su madre está bien. A veces los residentes pueden tener días mejores y otros no tanto, pero eso es parte del proceso natural en su condición», dijo la voz al otro lado de la línea con una indiferencia que no pasó desapercibida para Martín. «Entiendo», respondió Martín,
pero la respuesta no le dejó satisfecho. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. ¿Podrían hacerle un chequeo adicional para ver si algo le preocupa? La encargada, claramente irritada por la insistencia, le dijo que lo revisarían, pero que no había razón para alarmarse. El tono de la conversación solo aumentó las dudas de Martín. Algo no estaba bien y él lo sabía. Días después, Martín decidió hacer una segunda visita a su madre sin avisar. Llegó temprano en la tarde, esperando encontrarla en su habitación. Al entrar, la encontró sentada en su sillón, pero su aspecto era aún más preocupante que la última vez. Su rostro mostraba señales de cansancio y su mirada parecía perdida. Cuando lo vio, esbozó una débil sonrisa. «Hijo, no esperaba verte tan pronto», dijo con voz suave, pero había una tristeza subyacente en su tono. Martín se acercó y se sentó junto a ella. Quería preguntar directamente qué estaba pasando, pero temía que ella volviera a evadir el tema como la última vez. «Mamá, no he dejado de pensar en ti desde la última vez que vine». «¿Estás bien de verdad?», preguntó mirándola a los ojos, tratando de hacerla sentir segura para hablar. Ella lo miró por un momento, sus ojos se llenaron de una tristeza que a Martín le partió el corazón. Sin embargo, cuando abrió la boca para responder, pareció morderse la lengua. Se levantó de su asiento lentamente, como si le costara moverse, y comenzó a caminar hacia la ventana. «Todo está bien, hijo. No te preocupes por mí», dijo mirando hacia afuera, evitando el contacto visual. Martín sintió que su frustración crecía. Sabía que algo estaba mal, pero su madre no se lo contaba. Algo la retenía y cada vez que trataba de tocar el tema, ella se alejaba emocionalmente. De repente, una idea empezó a formarse en su cabeza. ¿Y si ella no puede hablar por miedo? ¿Y si le están haciendo algo? Esa tarde, mientras charlaban de temas superficiales, Martín comenzó a observar a las cuidadoras. Dos de ellas entraron a la habitación, intercambiaron algunas palabras entre ellas y revisaron a su madre rápidamente, sin prestarle mucha atención. Martín notó que su madre se tensaba cada vez que las mujeres estaban cerca y que evitaba mirarlas. Esa reacción no era normal. Martín supo entonces que no podía seguir ignorando las señales. Ya no era solo una corazonada, algo estaba ocurriendo en esa residencia y su madre estaba demasiado asustada para contarlo. Decidió que tomaría cartas en el asunto, no podía esperar más y dejar que ella siguiera sufriendo en silencio si ese era el caso. Cuando llegó a casa, su mente ya había tomado una decisión. Si su madre no podía decirle lo que estaba pasando, él encontraría la forma de averiguarlo. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar cámaras ocultas en línea. Sabía que era un paso drástico, pero ya no confiaba en el personal de la residencia y si tenía que descubrir lo que pasaba por su cuenta, lo haría. Compró una pequeña cámara de vigilancia, lo suficientemente discreta para que pasara desapercibida, y decidió que la colocaría en la habitación de su madre en su próxima visita. No le diría nada a ella para no preocuparla, pero necesitaba saber qué estaba ocurriendo cuando él no estaba allí. Mientras hacía el pedido, el corazón de Martín latía con fuerza. Sabía que estaba entrando en territorio desconocido, pero algo en él le decía que lo que descubriría podría ser peor de lo que imaginaba. Martín sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero no tenía elección. Los días de incertidumbre y preocupación lo habían llevado a una única conclusión: tenía que saber qué estaba pasando con su madre. La compra de la pequeña cámara oculta fue una decisión difícil, pero sentía que era la única manera de obtener respuestas. Cuando la cámara llegó, pequeña y discreta, Martín la estudió detenidamente. Sabía que debía ser cuidadoso al colocarla, no podía arriesgarse a que alguien del personal de la residencia la descubriera, especialmente si lo que sospechaba era cierto. Pasó horas ensayando cómo esconderla de manera efectiva sin que su madre se diera cuenta. No quería alarmarla ni hacerla sentir que estaba vigilada, solo quería protegerla. Al día siguiente, decidió hacer otra visita sorpresa a la residencia. Su plan era pasar un rato con su madre y luego, en un momento en que ella no estuviera prestando atención, instalar la cámara en algún lugar de la habitación donde pudiera grabar todo lo que sucediera. Al llegar, encontró a su madre en la misma posición que la última vez, sentada en su sillón junto a la ventana, con los ojos perdidos en el horizonte. Cuando lo vio entrar, su sonrisa fue aún más débil que antes y su voz apenas un murmullo. «Hola, hijo. ¿Otra vez por aquí? ¡Qué sorpresa!», dijo, pero su tono carecía de la calidez de siempre.
Martín se sentó a su lado, tratando de actuar de la forma más natural posible. Mientras hablaban de cosas triviales como el clima o lo que había estado haciéndole en el trabajo, su mente estaba concentrada en el plan que había trazado. Tenía que encontrar el momento adecuado para colocar la cámara sin levantar sospechas. Después de un rato, su madre se excusó para ir al baño. Ese era el momento que Martín había estado esperando. Rápidamente sacó la pequeña cámara y la escondió en un estante alto entre algunos libros que su madre rara vez tocaba. Desde esa posición, la cámara tendría una vista clara de la mayor parte de la habitación, incluida la cama y el sillón donde su madre solía pasar la mayor parte del tiempo. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba la cámara para asegurarse de que quedara bien oculta. Justo cuando terminó de acomodarla, escuchó el sonido de la puerta del baño abriéndose. Martín se apresuró a sentarse de nuevo en la silla, tratando de actuar como si nada hubiera sucedido. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con una sonrisa, tratando de disimular el nerviosismo que lo invadía. Su madre asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo distante. Martín sabía que ella no se daba cuenta de lo que él había hecho, pero el peso de lo que estaba por descubrir ya empezaba a caer sobre él. Esa misma noche, cuando llegó a casa, Martín se sentó frente a su computadora, conectó la cámara y comenzó a revisar las primeras grabaciones. Durante las primeras horas, no había nada fuera de lo común. Su madre se sentaba tranquilamente sin hacer mucho y algunas enfermeras entraban y salían para revisar su estado. Todo parecía rutinario. Pero entonces, alrededor de las 9 de la noche algo llamó su atención. Una cuidadora entró en la habitación. No era la misma mujer que había visto durante el día, pero su actitud era diferente, más brusca. Martín se inclinó hacia adelante, observando cada detalle. La cuidadora no se molestó en saludar a su madre ni en preguntarle cómo estaba. En lugar de eso, empezó a hablarle de manera fría y despectiva. «Vamos, Luisa, muévete que no tengo todo el día», dijo la mujer mientras ayudaba a su madre a ponerse en la cama con una brusquedad que hizo que Martín se tensara. Su madre, que ya parecía débil, intentaba cooperar, pero la impaciencia de la cuidadora era evidente. Le dio un leve empujón cuando ella no se movió lo suficientemente rápido y aunque no fue un golpe fuerte, fue suficiente para que su madre casi perdiera el equilibrio. «¿Qué estás haciendo?», murmuró Martín, sintiendo cómo la rabia comenzaba a invadirlo. La cuidadora continuó hablando de manera grosera, sin prestar atención al estado de su madre. Cuando terminó de acomodarla en la cama, salió de la habitación sin decir una sola palabra más. El trato indiferente y brusco que había presenciado dejó a Martín paralizado. Sabía que lo que acababa de ver no era un accidente ni una mala interpretación. Su madre estaba siendo maltratada. Martín sintió que la impotencia y la rabia se mezclaban en su pecho. Cerró la computadora y se quedó sentado en la oscuridad por un momento, tratando de procesar lo que había descubierto. Ahora más que nunca, estaba decidido a actuar, pero no podía precipitarse. Necesitaba más pruebas antes de enfrentar a la residencia, porque una sola grabación podría no ser suficiente para hacer que tomaran cartas en el asunto. Sabía que las siguientes noches serían cruciales. Debía seguir grabando, documentando todo lo que sucediera en la habitación de su madre. No podía permitir que ese maltrato continuara. La pregunta era ¿qué más descubriría en las próximas grabaciones? Las siguientes noches fueron interminables para Martín. Sabía que algo malo estaba sucediendo en la residencia y aunque ya había visto un indicio de maltrato, necesitaba más pruebas. Revisar las grabaciones se había convertido en una rutina para él y cada vez que encendía la computadora, su corazón latía con fuerza, esperando encontrar respuestas. Pero temiendo lo peor. Era la tercera noche desde que instaló la cámara cuando se dispuso a revisar lo que había grabado. Los primeros momentos de la grabación mostraban lo mismo que había visto los días anteriores, enfermeras entrando y saliendo de la habitación, revisando a su madre de forma mecánica, sin mucho cuidado ni amabilidad. Su madre pasaba la mayor parte del día en silencio, apenas moviéndose con una expresión vacía en su rostro. Sin embargo, algo en la noche llamó su atención nuevamente a las 9:45 de la noche. La misma cuidadora que había visto en la grabación anterior entró en la habitación de su madre. La cámara capturó el momento en que se acercaba a la cama, esta vez con una actitud aún más agresiva. «Luisa, deja de fingir que no me escuchas», gruñó la mujer mientras sacudía las sábanas para que su madre se moviera. Martín sintió una mezcla de rabia y preocupación mientras observaba cómo la cuidadora trataba a su madre como si fuera una molestia.
Su madre intentaba decir algo, pero la cuidadora no parecía interesada en escucharla. Siempre te quejas de lo mismo. Ya basta. Eres una carga. Soltó la cuidadora mientras la empujaba para que se acostara más rápido. Martín apretó los puños, no podía creer lo que estaba viendo. La cuidadora se movía por la habitación con total impunidad, como si nadie la vigilara, mientras su madre, débil e indefensa, soportaba el maltrato en silencio. Su madre no decía nada, no protestaba, y eso era lo que más le dolía a Martín. Ella había sido siempre una mujer fuerte, pero ahora parecía que el miedo o la resignación la mantenían en silencio. La cuidadora salió de la habitación unos minutos después y todo volvió a la calma, pero esa calma no duraría mucho. Al avanzar la grabación, Martín vio que su madre se despertaba en mitad de la noche. Estaba inquieta, moviéndose incómoda en la cama como si le doliera algo. Intentaba levantarse, pero sus manos temblaban demasiado. Martín podía ver el esfuerzo que hacía para ponerse en pie, pero cada intento era en vano. La frustración y el agotamiento eran evidentes en su rostro. Finalmente, después de unos minutos, su madre desistió y se quedó sentada en el borde de la cama, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien viniera a ayudarla, pero nadie vino. Martín sentía que la impotencia lo invadía. Era como si estuviera viendo a su madre sufrir desde la distancia, sin poder hacer nada al respecto. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esto no era solo una situación incómoda, su madre estaba siendo maltratada y descuidada, y él tenía que intervenir. Sin embargo, algo más sucedió al final de la grabación que lo dejó helado casi al amanecer. Mientras su madre dormía profundamente, la puerta de la habitación se abrió lentamente. La misma cuidadora entró de nuevo, pero esta vez con una actitud extrañamente sigilosa. Miró hacia el pasillo, asegurándose de que nadie la viera, y se acercó al pequeño cajón que había junto a la cama de su madre. Martín observaba con atención mientras la cuidadora abría el cajón y empezaba a rebuscar entre las pertenencias de su madre. Sacó un pequeño estuche de joyas y lo abrió, mirando con desdén las pocas piezas que había dentro. Luego, sin dudarlo, se llevó un anillo y lo guardó en su bolsillo antes de cerrar el cajón nuevamente. No vale nada, pero es suficiente para mí, susurró la cuidadora con una sonrisa torcida antes de salir de la habitación. Martín se quedó congelado frente a la pantalla. No solo estaban maltratando a su madre, sino que también la estaban robando. El nivel de abuso y desprecio hacia su madre era mucho mayor de lo que había imaginado. Cerró la computadora y se pasó las manos por la cara, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Sabía que lo que había descubierto era grave, pero necesitaba actuar con cuidado. Si lo enfrentaba de manera precipitada, corría el riesgo de que el personal de la residencia se pusiera a la defensiva o incluso intentaran encubrir lo que estaba sucediendo. Martín sabía que las grabaciones eran suficientes para demostrar lo que estaba pasando, pero ¿cómo debía proceder? Luchar contra la residencia de ancianos no sería fácil y no quería que su madre sufriera represalias por sus acciones. Sin embargo, no podía permitir que el maltrato y el robo continuaran. Ya había esperado demasiado y cada día que pasaba, su madre seguía siendo víctima de personas que deberían estar cuidándola. Esa noche decidió que al día siguiente hablaría con el director de la residencia, pero no lo haría solo. Haría una copia de las grabaciones y llevaría consigo todas las pruebas necesarias. Sabía que tenía que proteger a su madre y esta vez no dudaría en enfrentarse a quien fuera necesario para hacerlo. Martín no había dormido bien en días. La imagen de la cuidadora maltratando a su madre y robándole mientras ella dormía lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Sentía una rabia intensa, pero también una enorme responsabilidad. Sabía que debía actuar, pero cualquier paso en falso podría empeorar la situación para su madre, quien ya había sufrido en silencio. La mañana siguiente, se levantó temprano con un solo objetivo: en llevar las pruebas que había recopilado al director de la residencia. Sin embargo, mientras se preparaba, las dudas comenzaron a invadirlo. ¿Y si las autoridades del centro lo minimizaban? ¿Y si no tomaban medidas inmediatas? ¿Y si al enfrentarse a la residencia, su madre terminaba sufriendo represalias? O incluso peor, quedaba expuesta a otros abusos. Martín se sentó a la mesa de la cocina, tomando su taza de café, pero incapaz de concentrarse. Pensó en su madre. Ella había sido siempre una mujer fuerte, pero el tiempo y la edad la habían hecho vulnerable y ahora dependía de él para protegerla. No podía quedarse de brazos cruzados, pero tampoco quería precipitarse y ponerla en peligro. Debo hablar directamente con la cuidadora,
pensó por un momento, sintiendo cómo la rabia subía en su interior. Pero sabía que enfrentarse directamente a la persona responsable podía empeorar las cosas. Si ella sabía que había sido descubierta, podría encubrir su comportamiento, peor aún, arremeter contra su madre de alguna forma más sutil. Decidió que lo mejor sería preparar todo con calma. Cogió las grabaciones y las revisó una vez más, asegurándose de que cada evidencia estuviera clara y que no hubiera lugar a dudas. Sabía que el video mostraba claramente a la cuidadora empujando a su madre, tratándola con desprecio y luego, en una de las noches, robándole el anillo. Después de recopilar todas las pruebas, hizo varias copias, una en un disco duro y otra en una memoria USB. Si algo salía mal, no quería que esas grabaciones se perdieran. Guardó las copias en un lugar seguro y luego se dirigió hacia la residencia. Al llegar a la residencia, se sentía más tenso que nunca. Saludó al personal como lo hacía normalmente, sin mostrar que algo estaba mal, y se dirigió a la oficina del director. Cuando llegó, tocó la puerta con fuerza, decidido. El director, un hombre de unos 50 años con gafas, una expresión siempre controlada, lo recibió con una sonrisa. Señor Hernández, qué sorpresa verlo. ¿Todo bien con su madre?, preguntó, como si nada fuera fuera de lo común. Martín sintió una oleada de enojo al escuchar esas palabras. Estaba claro que el director no tenía idea de lo que sucedía en su propia residencia, o peor aún, que lo ignoraba por conveniencia. No, está bien, respondió Martín, su voz fría. He venido a hablar con usted porque he descubierto algo que no puede ser ignorado. El director lo miró con una ceja levantada, evidentemente curioso. ¿De qué se trata? Martín se sentó frente a él, respirando profundamente. Antes de continuar, sacó la memoria USB del bolsillo de su chaqueta y la dejó sobre el escritorio del director. He instalado una cámara oculta en la habitación de mi madre, dijo Martín, sin darle tiempo a reaccionar. Lo que he grabado no solo es preocupante, sino inaceptable. Su personal, en especial una de las cuidadoras, ha estado maltratando a mi madre y además la he visto robando sus pertenencias. El director, sorprendido por la franqueza de Martín, miró la memoria USB con nerviosismo. Era evidente que no estaba preparado para escuchar una acusación tan grave. Esto es muy serio, señor Hernández, pero ¿instalar una cámara sin autorizaciones?, comenzó a decir el director, tratando de encontrar alguna excusa. Lo sé, interrumpió Martín, sin darle tiempo a justificarse. No me importa si violé alguna regla. Lo que me importa es la seguridad de mi madre, y lo que he descubierto no se puede ignorar. En esa memoria hay suficientes pruebas para demostrar que su personal está maltratando a mi madre. Quiero que se tomen medidas inmediatas. El director suspiró, evidentemente nervioso, y tomó la memoria USB. Se levantó de su silla y conectó la memoria a su computadora. Durante los siguientes minutos, el silencio en la oficina era total. Mientras el director revisaba las grabaciones, la expresión en su rostro cambió lentamente de incredulidad a preocupación y, finalmente, a una especie de pánico silencioso. Cuando terminó de ver el video, se giró hacia Martín con los ojos muy abiertos. Señor Hernández, esto es muy grave. Le aseguro que tomaremos medidas de inmediato, dijo con un tono serio. La cuidadora será suspendida de inmediato mientras investigamos más a fondo. No toleramos este tipo de comportamiento en nuestra residencia y se tomarán todas las acciones necesarias. Martín asintió, aunque sentía que las palabras del director eran más de protocolo que sinceridad. Sabía que tenía que mantenerse vigilante, porque si bien la cuidadora sería suspendida, eso no resolvía todo el problema. Quería asegurarse de que su madre estuviera a salvo, pero también de que la residencia hiciera los cambios necesarios para evitar que algo así sucediera de nuevo. No solo quiero que la suspendan, dijo Martín con una firmeza renovada. Quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Asegúrese de que su personal sea investigado a fondo y que mi madre y otros residentes reciban el cuidado que merecen. El director asintió rápidamente, intentando calmar la situación. Por supuesto, puede estar seguro de que haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de su madre y de todos nuestros residentes. Martín lo observó detenidamente, sin saber si podía confiar completamente en sus palabras, pero sabía que al menos había dado el primer paso. Se levantó de la silla y, antes de salir de la oficina, lanzó una advertencia final. Voy a seguir vigilando de cerca lo que sucede aquí. Si algo le pasa a mi madre, se lo aseguro, las consecuencias serán graves.
Sin decir más, salió de la oficina, dejando al director visiblemente nervioso. Martín había dado un paso importante, pero sabía que no podía relajarse. Las grabaciones y las acciones del director eran solo el comienzo y ahora tendría que asegurarse de que realmente se hiciera justicia y de que su madre estuviera a salvo. Martín se sentía atrapado en un constante estado de angustia desde que descubrió el maltrato hacia su madre en la residencia de ancianos. Cada vez que recordaba las grabaciones que había visto, sentía como su sangre hervía de impotencia. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero también sabía que cualquier acción que tomara podría poner en peligro la seguridad de su madre. La cuidadora había sido suspendida, pero Martín sentía que eso no era suficiente. El problema, lo intuía, era mucho más profundo. Durante los siguientes días, continuó revisando las grabaciones con una mezcla de ansiedad y determinación. Su rutina se había convertido en un ciclo de trabajo, visitas a su madre y horas frente a la pantalla, donde revisaba cuidadosamente cada detalle de lo que ocurría en su habitación. El maltrato físico que había presenciado antes había cesado, pero eso no significaba que la situación estuviera bajo control. Las miradas frías de las enfermeras, la indiferencia en sus gestos y la manera en que su madre parecía estar siempre tensa lo mantenían en alerta. Una noche, después de una jornada agotadora, Martín decidió revisar una nueva tanda de grabaciones. Estaba empezando a creer que tal vez la situación estaba mejorando, que la suspensión de la cuidadora había sido suficiente para poner a raya a los demás. Sin embargo, esa pequeña esperanza pronto se desvaneció. Eran las 2 de la madrugada cuando la grabación mostró a una nueva enfermera entrando en la habitación de su madre. Martín no la había visto antes, pero su expresión fría y calculadora le causó una mala impresión desde el principio. La cámara captó cómo la enfermera realizaba su revisión de manera mecánica, sin mostrar la más mínima preocupación por el bienestar de su madre. Pasó junto a la cama sin siquiera mirarla a los ojos y revisó los aparatos médicos con una rapidez que solo indicaba desinterés. Justo cuando Martín estaba a punto de pasar a la siguiente grabación, algo lo detuvo. La enfermera, que parecía haber terminado su turno, miró hacia la puerta como si quisiera asegurarse de que nadie la veía. Luego se acercó al armario junto a la cama de su madre y comenzó a abrir los cajones, rebuscando entre las pertenencias de ella. Martín se inclinó hacia adelante, su corazón acelerándose. La enfermera sacó una pequeña botella de medicamentos y, sin dudarlo, la deslizó en el bolsillo de su uniforme. Martín sintió que el aire se le escapaba. No solo estaban maltratando a su madre, ahora estaban robando sus medicamentos, lo que podría poner en peligro su salud. La impotencia que había sentido antes ahora se mezclaba con una furia descontrolada. Era más de lo que podía soportar. Apretó los puños mientras veía cómo la enfermera salía de la habitación como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? ¿Cuántos residentes habrían sido víctimas de este tipo de abuso sin que nadie lo supiera? Martín sintió que su pecho se llenaba de rabia, pero también de una dolorosa comprensión. Su madre no era la única víctima. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por la falta de sueño, Martín decidió que no podía esperar más. Llamó a su hermana Marta para hablarle sobre la gravedad de la situación. Hasta ese momento, había tratado de protegerla del dolor de saber lo que estaba ocurriendo en la residencia, pero ya no podía hacerlo solo. Marta, necesito que escuches lo que ha estado pasando. Es peor de lo que pensábamos, comenzó Martín, su voz cargada de tensión. Le contó el maltrato, el robo y las nuevas pruebas que había obtenido. Marta, aunque sorprendida y horrorizada, trató de mantenerse serena. Martín, esto es muy grave. No podemos dejar que sigan haciendo esto. Pero antes de hacer algo drástico, tenemos que asegurarnos de que mamá esté a salvo, dijo Marta, tratando de calmarlo. Martín sabía que tenía razón. Aunque su primer impulso era ir directamente a la residencia y confrontar al director una vez más, comprendía que debía actuar con cautela. Si el personal descubría que los estaban grabando o que él estaba recopilando pruebas, su madre podría sufrir represalias. Necesitaban un plan. Tienes razón. No podemos arriesgarnos, pero no podemos dejar que esto siga pasando, respondió Martín con frustración en su voz. Fue entonces cuando Marta le sugirió que hablara con un abogado, alguien que pudiera guiarle sobre cómo proceder sin poner en peligro a su madre. Un abogado puede decirnos cuál es la mejor manera de actuar sin que mamá quede expuesta. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en silencio, pero necesitamos protegerla primero, le explicó Marta. Martín reflexionó un momento sobre la sugerencia de su hermana.
Sabía que era lo correcto. Necesitaba ayuda para manejar una situación tan delicada y compleja. Hablaré con un abogado hoy mismo, dijo finalmente. Decidido. Esa tarde, Martín se reunió con un abogado especializado en negligencia y maltrato en residencias de ancianos. Le mostró todas las pruebas que había recopilado hasta el momento, los videos, las conversaciones grabadas y los registros de cómo habían robado y maltratado a su madre. El abogado, un hombre de expresión grave y profesional, escuchó atentamente mientras revisaba las grabaciones. Esto es mucho más serio de lo que parece en un principio, Martín, dijo el abogado con el ceño fruncido. No solo estamos ante un caso de maltrato y negligencia. El hecho de que estén robando medicación y otros bienes personales agrava la situación considerablemente. Es posible que estemos ante una red de abusos sistemáticos dentro de la residencia. Martín asintió. Sabía que el problema iba más allá de lo que había visto con sus propios ojos. ¿Qué podemos hacer? Necesito sacar a mi madre de allí, pero también quiero que los responsables paguen por lo que han hecho, dijo con firmeza. El abogado lo miró con comprensión. Lo primero es asegurarnos de que tu madre esté a salvo. Te ayudaré a gestionar su traslado a otra residencia. Una vez que esté fuera de peligro, podemos presentar una denuncia formal, no solo contra la cuidadora o la enfermera, sino contra la residencia en su totalidad. Tenemos suficientes pruebas para abrir una investigación a fondo. Martín se sintió aliviado de escuchar esas palabras. Por fin, alguien estaba tomando el control de la situación y su madre estaría fuera de peligro. Sabía que trasladarla a otro lugar no sería fácil para ella pero era lo mejor. 2 días después, Martín y su hermana lograron trasladar a su madre a una nueva residencia. Fue un proceso estresante, pero necesario. Cuando llegaron al nuevo lugar, su madre, aunque un poco confundida por el cambio, parecía más tranquila. El personal era más atento y el ambiente mucho más cálido que en la anterior residencia. ¿Por qué me trajiste aquí, hijo?, preguntó su madre con una mezcla de sorpresa y alivio. Quiero que estés en un lugar donde te cuiden mejor, mamá. Aquí estarás más cómoda, respondió Martín, sin entrar en detalles. Ella asintió, confiando en el juicio de su hijo. Por primera vez en semanas, Martín sintió que su madre estaba a salvo. Ahora que ella estaba fuera de peligro, podía concentrarse en lo que vendría después. Hacer justicia después de trasladar a su madre a una nueva residencia, Martín sintió un peso menos en su pecho. Aunque sabía que la batalla por hacer justicia estaba lejos de terminar, al menos su madre estaba fuera del alcance del personal abusivo que había controlado su vida durante los últimos meses. El alivio de saber que ella estaba a salvo le permitió concentrarse en lo que venía a continuación: exponer la verdad y llevar a los responsables ante las autoridades. La nueva residencia de su madre era diferente en muchos aspectos. Desde el primer día, Martín notó que el personal trataba a los residentes con más cuidado y respeto. La sonrisa tranquila de su madre cuando hablaba con las enfermeras era prueba suficiente de que ahora estaba en un lugar más seguro. Pero la seguridad de su madre no era suficiente para Martín. Había otros residentes en la residencia anterior que probablemente seguían siendo víctimas de abusos. No podía dejarlos a su suerte. Martín decidió seguir adelante con su plan de reunir más pruebas antes de proceder con las acciones legales. Aunque su madre ya no estaba en la residencia, las grabaciones que había obtenido seguían siendo una pieza clave en la denuncia que estaba preparando con su abogado. Sin embargo, el abogado le había aconsejado que sería ideal obtener más información, especialmente de otros residentes o de sus familias, para demostrar que el maltrato no era un caso aislado. Durante los días siguientes, Martín hizo varias visitas a la residencia anterior, esta vez con una misión diferente. A pesar de que su madre ya no estaba allí, él decidió pasar por los pasillos, hablar con otros familiares que venían a visitar a sus seres queridos y observar de cerca la dinámica del personal con los residentes. Sabía que cualquier cosa que descubriera podría reforzar su caso. En una de esas visitas, Martín se encontró con la hija de una de las residentes, una mujer mayor llamada Estela, a la que había visto antes en algunas visitas. Decidió acercarse a ella con cautela, tratando de iniciar una conversación que le permitirá saber si otros residentes estaban experimentando lo mismo que su madre. Hola, soy Martín, el hijo de Luisa. Mi madre estaba aquí hasta hace poco, pero la trasladé a otro lugar, comenzó, intentando sonar casual. La mujer lo miró con curiosidad, pero pronto asintió. Ah, sí, creo que recuerdo a tu madre. Siempre estaba sentada junto a la ventana, ¿verdad? ¿Cómo está ella?
Preguntó con genuino interés. Martín suspiró, intentando encontrar la manera correcta de continuar. ¿Está bien ahora? La verdad es que la trasladé porque no me sentía cómodo con la forma en que la trataban aquí, dijo, midiendo sus palabras. La mujer frunció el ceño y bajó la voz. No me sorprende. Mi madre ha estado quejándose de cosas similares. No la tratan como deberían. A veces parece asustada y cada vez que intento hablar con el personal, me dicen que es cosa de la edad, que está confundida, explicó con una mezcla de frustración y tristeza en su voz. Martín sintió que había encontrado una pista importante, sabía que no podía decirle todo lo que había descubierto de inmediato, pero decidió ir un poco más lejos. ¿Alguna vez has notado algo extraño? Preguntó. Algo más allá del simple descuido. La mujer lo miró a los ojos, dudando por un momento. Finalmente habló en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. Una vez, mi madre me dijo que una de las enfermeras la empujó cuando intentaba levantarse de la cama. Pensé que era solo una mala interpretación, pero ahora no estoy tan segura, admitió. Su expresión de preocupación se hizo evidente. Martina sintiendo que estaba descubriendo más de lo que había anticipado. Sabía que debía tener cuidado con cómo manejaba la información, pero también comprendía que otros familiares podrían estar pasando por lo mismo que él había vivido con su madre. Escucha, creo que podríamos estar enfrentando un problema más grande de lo que pensamos, dijo Martín, manteniendo su tono bajo y discreto. Estoy recopilando información sobre lo que está pasando aquí. Mi madre fue maltratada y no quiero que esto le siga ocurriendo a nadie más. Estoy trabajando con un abogado para presentar una denuncia formal. La mujer lo miró con sorpresa, pero pronto su rostro reflejó una mezcla de alivio y determinación. ¿De verdad vas a hacer eso? Preguntó, y cuando Martina asintió, ella continuó: si necesitas mi ayuda, cuenta conmigo. Mi madre no se merece esto, y si tú has pasado por lo mismo, entonces tal vez haya muchas más personas afectadas. Con el apoyo de otros familiares, Martín sintió que su caso estaba tomando fuerza. No solo tenía las pruebas grabadas de lo que había ocurrido con su madre, sino que también estaba recopilando testimonios de otros residentes y sus familias que confirmaban que el maltrato y la negligencia eran sistemáticos en la residencia. El abogado de Martín revisó toda la nueva información y los testimonios. Ahora que tenía más pruebas y más testigos dispuestos a hablar, se sentía listo para dar el siguiente paso. Martín, lo que tenemos aquí es un caso sólido, dijo el abogado mientras hojeaba los documentos y escuchaba las grabaciones. Vamos a presentar la denuncia ante las autoridades. Las pruebas son contundentes y con la colaboración de otros familiares, el impacto será mayor. La residencia no va a poder ocultar esto por mucho más tiempo. Martín asintió, pero sabía que aunque el caso avanzara, la lucha aún no había terminado. Las residencias de ancianos a menudo se escudaban tras procesos burocráticos para evitar la responsabilidad, y no sería fácil lograr que el sistema cambiara. Sin embargo, con cada día que pasaba, Martín sentía que estaba más cerca de obtener justicia, no solo para su madre, sino para todos los que habían sido maltratados en ese lugar. Unos días después, Martín decidió hacer una última visita a la residencia, esta vez con el objetivo de confrontar al director antes de que todo se hiciera oficial. No quería alertar a nadie de la inminente denuncia, pero sentía la necesidad de mirarlo a los ojos una vez más, ahora que sabía todo lo que había estado sucediendo bajo su supervisión. Cuando llegó a la oficina del director, lo recibió con una sonrisa cordial, completamente ajeno a lo que estaba por ocurrir. Señor Hernández, qué sorpresa verlo de nuevo. ¿Cómo está su madre?, preguntó el director, sin darse cuenta de la tensión en el rostro de Martín. Martín respiró hondo, controlando su enojo. Mi madre está bien, gracias a que la saqué de aquí, dijo Martín con calma, pero con firmeza. Solo quería decirle algo antes de que las cosas tomen otro curso. Usted permitió que su personal maltratara a mi madre y a otros residentes. Lo vi con mis propios ojos. Grabé todo y tengo suficiente para asegurarme de que este lugar sea investigado a fondo. El director lo miró con sorpresa, su rostro palideció al instante. Antes de que pudiera decir algo, Martín continuó: voy a hacer que se haga justicia. No voy a permitir que esto siga ocurriendo y le aseguro que otros familiares también están enterados. Esto no quedará en silencio. Martín salió de la oficina sin esperar una respuesta. Sabía que las palabras que acababa de decir tendrían un impacto devastador en la residencia, pero también sabía que era necesario.
No había más tiempo para advertencias o discusiones. La verdad saldría a la luz muy pronto. El silencio en la oficina del director después de la confrontación de Martín fue abrumador, pero el eco de sus palabras reverberaba en la mente del hombre. Sabía que la situación iba a explotar muy pronto, y Martín sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Al dejar la residencia esa tarde, había cumplido con su promesa de advertirle, pero ahora venía la parte más difícil: exponer todo públicamente y asegurar que se hiciera justicia de regreso a su casa. Martín no podía evitar pensar en los otros residentes. Las imágenes de su madre siendo maltratada por las cuidadoras lo seguían atormentando, y aunque el silencio en la oficina del director después de la confrontación de Martín fue abrumador, pero el eco de sus palabras reverberaba en la mente del hombre. Sabía que la situación iba a explotar muy pronto, y Martín sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Al dejar la residencia esa tarde, había cumplido con su promesa de advertirle, pero ahora venía la parte más difícil: exponer todo públicamente y asegurar que se hiciera justicia de regreso a su casa. Martín no podía evitar pensar en los otros residentes. Las imágenes de su madre siendo maltratada por las cuidadoras lo seguían atormentando, y aunque había logrado sacarla a tiempo, sabía que muchos otros seguían allí, sufriendo en silencio. El apoyo de otros familiares lo reconfortaba, pero también aumentaba su responsabilidad. No podía permitir que este caso quedara sin consecuencias, y tampoco podía dejar que aquellos culpables escaparan del castigo. Días después, el abogado de Martín se puso en contacto con él. Todo estaba listo para presentar la denuncia formal ante las autoridades. Las pruebas recopiladas, incluyendo las grabaciones, los testimonios de otros familiares y las declaraciones de antiguos empleados, formaban un caso sólido, lo suficientemente contundente como para abrir una investigación profunda sobre la residencia. Martín, creo que estamos listos, dijo el abogado con un tono de calma y seguridad. La evidencia es irrefutable, y con el apoyo de los demás familiares, las autoridades no tendrán más remedio que tomar medidas. ¿Y qué tan rápido puede avanzar esto?, preguntó Martín, preocupado por los plazos y el tiempo que esto tomaría. El abogado reflexionó un momento antes de responder. Puede que lleve unas semanas para que la investigación se formalice completamente, pero te aseguro que con las pruebas que tenemos, la residencia será clausurada temporalmente hasta que todo salga a la luz. A partir de aquí, todo depende de las autoridades. Martín asintió, pero el alivio no era completo. Sabía que aunque la residencia fuera investigada y los responsables enfrentaran las consecuencias, las cicatrices emocionales de lo que había pasado con su madre no desaparecerían fácilmente. Había sido un largo camino hasta llegar a este punto, pero el objetivo estaba proteger a los más vulnerables. La siguiente semana fue un torbellino de acciones legales y mediáticas. Tras presentar la denuncia formal, la historia llegó rápidamente a los medios de comunicación. Los periodistas locales mostraron un gran interés por el caso, especialmente porque involucraba a una residencia que hasta entonces había sido considerada de prestigio. Con el respaldo de otros familiares y las grabaciones como evidencia, Martín sabía que la presión pública sería una herramienta poderosa para asegurar que la residencia no pudiera evitar la justicia. El artículo en el periódico local fue devastador para la residencia. El titular no podía ser más: abusos en residencia de ancianos. Una investigación revela maltrato y robo sistemático. La historia detallaba los abusos que habían sido documentados, incluidos los robos de medicamentos y el maltrato físico a los residentes, con extractos de las grabaciones que Martín había proporcionado. Los testimonios de otros familiares y antiguos empleados también salieron a la luz, pintando un cuadro de negligencia sistemática que se extendía más allá de lo que Martín había imaginado. Las redes sociales se llenaron rápidamente de indignación. Las personas compartían la noticia con comentarios de furia y tristeza, exigiendo que las autoridades cerraran la residencia y castigaran a los responsables. Martín sabía que la presión pública era exactamente lo que necesitaban para acelerar el proceso. Martín, esto ha tenido un impacto enorme, dijo el abogado en una llamada telefónica al día siguiente de la publicación. Las autoridades están obligadas a intervenir de inmediato. No podrán encubrir esto, ni siquiera si lo intentan. Hemos hecho todo lo correcto. A pesar de las buenas noticias, Martín aún no se sentía completamente en paz. Sabía que el proceso legal apenas comenzaba y que, aunque la residencia estaba en el centro de una tormenta mediática, podría tomar tiempo hasta que los culpables fueran llevados ante la justicia. Días después de la publicación, la investigación oficial comenzó. Las autoridades inspeccionaron la residencia de ancianos de arriba a abajo.
Se entrevistó a los miembros del personal y varios de ellos, incluidos los directores y supervisores, fueron suspendidos de inmediato. Los cuidadores directamente implicados en las grabaciones de Martín fueron interrogados y algunos arrestados bajo cargos de negligencia grave y maltrato a los residentes. Martín fue contactado por los investigadores para corroborar los detalles de las grabaciones y explicar cómo había descubierto todo. Aunque estar frente a las autoridades y revivir los momentos más dolorosos le resultó agotador, Y supo que era un paso necesario para asegurar que los responsables no escaparan de las consecuencias. Les entregó todas las grabaciones que había hecho, incluyendo las que mostraban no solo el maltrato físico, sino también los robos de medicamentos y pertenencias personales. Es difícil ver estas grabaciones, pero lo que has hecho es valiente. Gracias a ti y a los demás familiares, podemos hacer algo para cambiar esto, le dijo uno de los oficiales que revisaba el caso. Martín asintió, sin poder evitar sentir una mezcla de orgullo y dolor. Aunque no había sido fácil instalar la cámara oculta y descubrir lo que había estado ocurriendo, sabía que había sido lo correcto. Su madre y los demás residentes habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo, pero ahora la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La presión sobre la residencia no cesaba. La historia seguía en los titulares y varios otros medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir el caso. Lo que había comenzado como una denuncia local estaba tomando dimensiones mucho mayores, y se hablaba de reformas en la industria de cuidado de ancianos a nivel nacional. Las autoridades locales anunciaron que tomarían medidas más estrictas para supervisar las residencias de ancianos en todo el país, y el caso de Martín fue el catalizador de este cambio. Una tarde, mientras visitaba a su madre en la nueva residencia, Martín se sentó junto a ella, observando cómo se recuperaba poco a poco del trauma de los meses anteriores. Aunque aún no le había contado todos los detalles de lo que había ocurrido, su madre parecía más tranquila rodeada de un personal amable y atento. «Mamá, las cosas están mejorando», dijo Martín mientras la tomaba de la mano. «Ya nadie te va a hacer daño y lo que pasó no quedará impune». Ella lo miró con una expresión de gratitud en sus ojos. «Gracias, hijo. Siempre supe que cuidarías de mí», respondió con voz suave. Martín sintió un nudo en la garganta. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo de alivio. Lo más importante era que su madre estaba a salvo y ahora podía concentrarse en asegurarse de que la justicia se hiciera. Los días posteriores a la publicación del artículo fueron un torbellino. La residencia de ancianos se encontraba bajo una tormenta mediática sin precedentes y las repercusiones no tardaron en hacerse sentir. Las autoridades locales habían iniciado una investigación formal y varios empleados clave, incluidos el director y algunos supervisores, habían sido suspendidos de sus cargos. Los cuidadores que habían sido directamente implicados en las grabaciones de Martín fueron arrestados bajo cargos de negligencia y maltrato a los residentes. Sin embargo, para Martín la batalla aún no había terminado. A pesar de las acciones inmediatas que se estaban tomando, la residencia intentaba minimizar los daños. Los abogados de la institución, junto con algunos miembros del consejo directivo, afirmaban que se trataba de incidentes aislados y que no representaban un problema sistémico. Esta estrategia, aunque predecible, enfurecía a Martín. Sabía que lo que había descubierto no era un caso aislado, sino un patrón de abuso y negligencia que había afectado a numerosos residentes, incluido su madre. «No puedo creer que intenten hacer parecer que esto es solo un error humano», dijo Martín al abogado durante una reunión. Ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Todos lo sabían y no hicieron nada. «Es lo que suelen hacer en estos casos», respondió el abogado. «Intentan reducir la gravedad de la situación para salvar su reputación. Pero las pruebas que tenemos son suficientes para demostrar que esto era algo más grande. No vamos a permitir que escapen de las consecuencias». Martín asintió, aunque la rabia no lo abandonaba. Su madre y tantos otros habían sufrido durante meses, y ahora la residencia intentaba desviar la atención de sus fallos sistémicos. Sin embargo, la presión pública seguía aumentando. Los medios de comunicación continuaban cubriendo el caso, y cada día aparecían más testimonios de familiares y antiguos empleados que confirmaban las malas prácticas dentro de la residencia. Un día, mientras Martín se preparaba para una entrevista en un noticiero local, recibió una llamada inesperada. Era el director de la residencia. «Señor Hernández, soy el director de la residencia. Me gustaría hablar con usted en persona», dijo con voz tensa. Martín se sorprendió por la llamada.
No esperaba que el director se pusiera en contacto directamente, y menos en un momento tan delicado. ¿De qué quiere hablar?, preguntó Martín, manteniendo su tono frío. Sé que las cosas han escalado y entiendo su posición, pero creo que hay un malentendido. Estoy dispuesto a reunirme con usted para tratar de llegar a un acuerdo, respondió el director con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que no ocultaba el nerviosismo. Martín apretó los dientes. Sabía lo que intentaba hacer. Estaban desesperados por silenciarlo, por detener la exposición pública que estaba destruyendo su reputación. No estoy interesado en ningún acuerdo, respondió Martín con firmeza. Lo que ustedes permitieron no tiene justificación. No me sentaré a negociar con alguien que permitió que mi madre y otros residentes sufrieran de esa manera. El director guardó silencio por un momento antes de intentar una vez más. Señor Hernández, comprendo su enojo, pero esto podría resolverse de manera más privada, sin que las cosas sigan escalando. Podemos encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Martín sintió que la rabia lo invadía. No podía creer que incluso después de todo lo que había salido a la luz, intentaran comprar su silencio. No, no hay nada que discutir, dijo Martín con frialdad. La verdad ya está saliendo a la luz y nadie va a detener eso. Les aseguro que voy a llegar hasta el final con esto. Antes de que el director pudiera responder, Martín colgó el teléfono. Sabía que esta no sería la última vez que intentarían presionarlo, pero estaba decidido a seguir adelante sin importar las consecuencias. La semana siguiente, las acciones legales se intensificaron. La residencia de ancianos se enfrentaba a múltiples demandas, no solo de Martín, sino de otros familiares que, inspirados por su valentía, habían decidido denunciar los abusos que sus seres queridos habían sufrido. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la negligencia en residencias de ancianos en todo el país, y las autoridades comenzaron a investigar no solo esa institución, sino también otras residencias con denuncias similares. Una tarde, mientras Martín estaba en la nueva residencia de su madre, recibió una llamada de su abogado. Habían conseguido un avance significativo en el caso Martín. Buenas noticias, dijo el abogado con tono optimista. Las autoridades han decidido clausurar temporalmente la residencia. Además, el fiscal ha presentado cargos contra varios de los directivos. Es solo cuestión de tiempo antes de que se haga justicia. Martín sintió una ola de alivio al escuchar esas palabras. Sabía que la batalla no había terminado por completo, pero este era un paso importante. Finalmente, las personas responsables empezarían a pagar por lo que habían hecho. No podía evitar sentirse orgulloso de lo que había conseguido, aunque sabía que el verdadero éxito vendría cuando la justicia se cumpliera completamente. Al día siguiente, la noticia de la clausura temporal de la residencia se difundió ampliamente. Los medios no tardaron en cubrir la historia, dándole aún más relevancia al caso. Las familias de los residentes se movilizaron rápidamente para garantizar que sus seres queridos fueran trasladados a lugares más seguros, mientras los empleados implicados en los abusos comenzaron a enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Las grabaciones de Martín, sumadas a los testimonios de otros familiares, se convirtieron en el eje central del caso, y su incansable búsqueda de justicia motivó a otros a denunciar el maltrato. Esa tarde, Martín visitó a su madre con una sensación de alivio que no experimentaba desde hacía meses. Aunque era consciente de que aún quedaba mucho por hacer, había dado un paso crucial: proteger a su madre y sacar a la luz la verdad. Se sentó junto a ella, tomó su mano con delicadeza y le habló con una voz cargada de ternura. «Mamá, ya casi está todo resuelto», dijo, mirándola con cariño. «La residencia ha sido cerrada, y quienes te hicieron daño pagarán por ello». Su madre lo miró con una expresión serena, aunque parecía no comprender del todo lo que ocurría. Pero Martín sabía que, en su interior, ella sentía que ahora estaba segura, y eso era lo que más le importaba. «Gracias, hijo. Siempre supe que cuidarías de mí», susurró ella, esbozando una leve sonrisa. Martín sintió un nudo en la garganta, aunque esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. Había hecho todo lo posible por proteger a su madre, y aunque no podía borrar el sufrimiento de los meses anteriores, el presente le daba consuelo: ella estaba a salvo. Si esta historia resonó contigo, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. También me haría muy feliz que dejaras un like. Gracias por tu apoyo.